Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Ah, Proseguimos con nuestros estudios extraídos del Evangelio según San Juan, en esta ocasión en el capítulo 12, y bajo el título Ungido con anticipación para su sepelio. Y es que con la premura de la crucifixión, Jesús sabía que no iba a haber tiempo para ser ungido antes de ser sepultado. Así que algunos 8 días antes de este acontecimiento o de la crucifixión, Jesús es ungido por María, una amiga, o en casa de sus amigos. Está María y Marta, hermanas de Lázaro, a quien había manifestado la resurrección, en que se había efectuado la resurrección, y en la que pudiera decirles yo al presente que ahí nuestro Señor Jesucristo manifestó la autoridad que Dios le había dado como prueba y para testimonio de que Él resucitará en el día postrero a todos los que en Él creen, a todos los que en Él esperan. Y le hizo saber a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He mirado en estos estudios que hemos dado y que cada vez que Jesús se ha asignado un nombre, por así decirlo, como al decir yo soy el pan de vida, vemos que efectuó un milagro de alimentación a la multitud, que cuando dijo yo soy la luz, efectuó un milagro de abrir los ojos a un ciego, al decir yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que podemos nosotros darnos cuenta que en cada nombre que se atribuía o cada cosa que hacía el Señor, hacía un milagro como prueba de la autoridad que Dios le había dado y de la autoridad que tenía Él al hablar lo que Él enseñaba. Nos dice en Juan 12:1: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Así que al decir yo, manifestaba el Señor la autoridad que había recibido del Padre para resucitar a los muertos. Y esto puedo decirles que es con respecto a la esperanza que tenemos los que hemos creído en Él, de ser resucitados en aquel día. Y la esperanza que tuvieron los patriarcas. En el Antiguo Testamento se hablaba de ello al respecto, ya lo hemos mirado en Daniel 12:2 por ahí. Y podemos darnos cuenta que de esto también el apóstol Pablo nos lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y cuando habla acerca de los que duermen, es de los que han sido muertos y sepultados, pero creyendo en Cristo, como hemos dicho anteriormente. Para los que creen en Cristo, la muerte es dormir, entrar a un reposo, pues vendrá el día en que Él los levantará. Dice la Escritura: oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Y el apóstol Pablo nos lo hace ver para que no ignoremos, pues algunos no tienen esperanza. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos primero a los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esta es lo que la iglesia
tienen esperanza como el día del rapto, el día en que la iglesia, los creyentes en él, serán levantados en un abrir y cerrar de ojos, nos dice la Escritura. Y esto para evitar que la catástrofe mundial que vendrá sobre la tierra no pase sobre los creyentes, sobre los que le esperan. La Escritura dice en otras porciones: entra, pueblo mío, a tus aposentos, entre tanto pasa la indignación. Quiere decir que vendrá un momento en el cual el Señor indignado traerá juicio a las naciones, pero a los suyos los levantará. Y en ese momento resucitarán. Resucitarán primeramente los que durmieron en él. Luego nosotros, los que vivimos, los que no hayamos muerto, dice la Escritura, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De esto es una enseñanza, una esperanza que Cristo también predicó en los evangelios y que la hemos mirado en parte en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, los cuales ya hemos leído en estos 3 años anteriores. Y misma enseñanza que también encontramos en San Juan. ¿Sí? Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue ungido en casa de sus amigos antes de su sepelio, debido a la premura con que había de ser sacrificado, y no habría tiempo para preparar su cuerpo para la sepultura. Así que, estando en casa de sus amigos, ahí le hicieron una cena. Dice la Escritura, Juan 12:12, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Así que vemos nosotros la preocupación de una persona en querer ayudar a los pobres. Y aunque la Escritura también nos testifica, no es que porque él se preocupara tanto por los pobres, sino porque sustraía de lo que entraba, ya que él era encargado de las ofrendas o de lo que se recolectaba. Pero nuestro Señor Jesucristo le hace saber: no la molestes, déjala, que lo que ha hecho es para prepararme para el día de la sepultura, ya que era una ley, o era un requisito, o era un gusto que se daba el pueblo, o era una costumbre de que se preparaba el cuerpo del difunto con especies aromáticas antes de ser sepultado. Sin embargo, para la muerte de nuestro Señor Jesucristo no había tiempo, no hubo tiempo, nos dice la Escritura. El día de la crucifixión no hubo tiempo para preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para la sepultura. En Lucas 23:52 dice: José de Arimatea, dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual no había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, nos dice la Escritura, fue crucificado a la hora tercera, en eso de las 9 de la mañana. Pero también la Escritura nos dice
que él expiró en eso de la hora novena, aproximadamente, o creemos en eso de las 3 de la tarde. En lo que bajaron el cuerpo, transcurrió el tiempo, y el día de reposo empezaba en eso de las 6 de la tarde. Así que no hubo tiempo, por cuanto comenzaba el día de reposo, de llevar el cuerpo de Jesús a algún lugar, velarlo, prepararlo para sepultarlo. Y no hubo tiempo, así que inmediatamente lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en la sábana y lo sepultaron. Pero con respecto a la preparación de este cuerpo, las mujeres que seguían al Señor dicen, después de haber visto dónde habían puesto el cuerpo de Jesús en el sepulcro, dice, vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, con la esperanza de ir y ungir al cuerpo después del día de reposo. Nos dice este sentimiento o este deseo en Lucas 24:1, dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, con el propósito de ungir al cuerpo del Señor, conforme a la costumbre que se tenía. Sin embargo, se llevaron la sorpresa de que Jesús no estaba en el sepulcro, había resucitado. Así que María, al ungir con el perfume y con sus cabellos enjugar los pies del Maestro, lo había preparado para el día de la sepultura, tal como se lo había dicho nuestro Señor Jesucristo a Judas. Ahora, con respecto a la expresión que él o Judas dice, pudo verse vendido y dado a los pobres, Jesús hace una aclaración y nos da una posibilidad de servirle nosotros a Él. Pero, ¿cómo? Él no está aquí presente. Sin embargo, se hace presente en la necesidad de nuestro prójimo, podemos decirlo, ya que Él también nos lo testificó en algunas de sus enseñanzas anteriormente ya vistas. Pero vamos a mirar esto con respecto a lo que está escrito dentro de la Escritura y a la expresión que dice nuestro Señor en Juan 12:8. Dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que si hay pobres entre nosotros, siempre podremos servir, siempre habrá una oportunidad de ayudarles, pero al Señor no siempre lo tendremos. Así que en esta ocasión, hablando acerca de la unción o preparación para su sepultura. Zacarías 7:9, veamos con respecto a la ley, cuando se refiere al pobre, dice el mandamiento, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad, cada cual con su prójimo. No oprimáis a la viuda, al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, no oprimáis, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ese es el mandamiento que recibimos de parte de Dios, descrito en Zacarías 7:9. ¿Sí? Quizás esto no lo encontramos entre los 10 mandamientos, pero es mandamiento de Dios cuando se refiere en cuanto a los mandamientos que no codiciemos a las cosas de nuestro prójimo. Antes, ayudemos. Pero también tenemos una bendición y nos dice la Escritura que aquel que ayuda al pobre, Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Así que prácticamente, si usted tiene la oportunidad de ayudar al pobre, está sirviendo a Dios, está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, está prestando a Dios, y sin duda Dios se lo volverá a pagar. Nos lo dice en el libro de Proverbios 19:7, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá
a pagar. En Proverbios 14:31 nos dice la Escritura, para que reflexionemos: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Aquel que oprime al pobre, que saca beneficio del pobre, sin misericordia, sin temor, está afrentando a su hacedor, a su creador, a nuestro Dios, o al Dios vivo. Pero note, mas el que tiene misericordia del pobre, le honra. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a honrar a Dios? Teniendo misericordia del pobre, del necesitado. Eso es honrar a Dios. Y Proverbios 28:27 nos dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, una bendición con promesa, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mas el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Así que vemos nosotros que la Escritura nos exhorta para bien, para nuestro propio beneficio, y no solo eso, sino para que estemos en agrado de Dios, o agradando a Dios durante nuestro peregrinar. Y es una de las enseñanzas que puedo decirles Jesús le enseñó o le mostró al pueblo en la expresión que Judas expresó. Ahora, siempre habrá la posibilidad de creer. Prosiguiendo quizás en otro corto tema dentro de la Escritura, San Juan 12:9 nos dice: gran multitud de los judíos supieron que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Vinieron los judíos, vinieron gente, puedo decirles, religiosa, con la esperanza de ver a Jesús, el que había hecho milagros, y también a aquel en el cual había hecho este milagro de la resurrección. Y puedo decirle, en cuanto a creer en Dios, es necesario que oigamos de sus milagros, oigamos de su palabra, para que la fe pueda nacer en nuestros corazones, o la posibilidad de creer pueda nacer en nuestros corazones. En el libro de Romanos, o en la carta a los Romanos, 10:17, se nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que hay que escuchar y escuchar repetidamente la palabra de Dios para que se produzca la fe en nosotros, es decir, la posibilidad de creer en Dios. Una de las cosas que Dios hace o encarga a sus siervos, y en el Antiguo Testamento vemos en la vida de Josué, capítulo 1, verso 8, que Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y cómo es que usted va a meditar en la palabra o en el libro de la ley? Solamente cuando usted la lee, cuando conoce de su contenido, es que puede entretenerse meditando en ella, puede detenerse a meditar en ella. Y recuerde, el Señor dice: de día y de noche has de meditar en él. ¿Por qué? Porque si dejamos de adquirir conocimiento de la Escritura, nos olvidamos de los preceptos de Dios. Nuestra mente, todo ser humano es olvidadizo, ¿sí? Y si no pone en práctica los mandamientos divinos, los olvida. Por eso el Señor nos encarga repetidamente: meditarás en este libro de la ley día y noche. Y nuestro Señor Jesucristo también nos hizo ese encargo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que estas enseñanzas podemos nosotros extraerlas del Evangelio
a fin de que andemos agradando a Dios en todo tiempo. Y a través de la Escritura tenemos la oportunidad de formar parte de su pueblo. Ahora, para los religiosos no hay satisfacción. La religiosidad conduce al fracaso. ¿Sí? Nos dice la Escritura en el libro de Juan 12:10, prosiguiendo con nuestra lectura en el mismo Evangelio: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora, la religiosidad, puedo decirles, esclaviza. ¿Sí? Una vez que la religiosidad halla y cabe en el corazón del hombre, busca su propia gloria y no la gloria del Hacedor. Es decir, el ego se infla. Y cuando sus seguidores se apartan de él porque les ha resplandecido la luz, como nos dicen otras porciones de la Escritura, y surgió en muchos de estos creyentes o de estos judíos que se volvían al Señor o que creían en los milagros del Señor y que le aceptaban como Mesías, porque la Escritura también de ello les testificaba. Entonces se resentían y los expulsaban de la sinagoga, porque la religiosidad, puedo decirles, esclaviza, ya que busca su propia gloria. Y no le importa, al buscar su propia gloria, atropella a quien se ponga o pasa por encima de los preceptos de Dios. Veamos la responsabilidad del sacerdote o los religiosos en aquel tiempo y al presente también. En Malaquías 2:7 se nos dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y la sabiduría es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Esos son sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Los sacerdotes también deben de enseñar estos mandamientos, aunque pequeños, que miramos en la Escritura, deben de expresárselos al pueblo y hacérselos saber. Pero si los sacerdotes no lo hacen por falta del tiempo, una de las cosas que puedo decirles en nuestros servicios que tenemos al presente, si bien estamos en la enseñanza durante 1 hora, y en muchas ocasiones estamos en ella 1 o 2 veces por semana. ¿Y cómo es que era en el Antiguo Testamento? Según he leído, he encontrado que se pasaban todo el día de reposo leyendo la Escritura al pueblo en muchas ocasiones. Y el pueblo se conmovía en muchas ocasiones cuando leía la Escritura, dándose cuenta de que estaba muy lejos de alcanzar al reino de los cielos, ya que los mandamientos redarguyen e instruyen y nos hacen recapacitar cuando no los estamos cumpliendo. Así que puedo decirles al presente, los sacerdotes, los instructores de la ley al presente, fracasan porque no enseñan al pueblo lo suficiente en la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo responsabilizó a cada uno de nosotros. Escudriñen las Escrituras, nos lo dijo. Además, muchos de ellos se han apartado del camino, dice el verso 8, Malaquías 2:8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y sí, muchas de las veces usted encontrará un mandamiento en la Escritura y al preguntarle a algún ministro, a un sacerdote, le dirá que Dios no quiere decir eso, negando el precepto de Dios e imponiendo su creer. Pero
Mi recomendación es que crea lo que la Escritura dice, pues tiene más peso y más valor que lo que el hombre, o yo incluyéndome, le enseña. La palabra de Dios tiene más peso que él. Por tanto, dice el verso 9, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Note, hacían acepción de personas. Ahora, veamos que démonos cuenta que los sacerdotes debían de ser conocedores de la Escritura. Debían de conocer las profecías de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 2:6 se nos dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sin duda esta profecía hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y descrita en el Antiguo Testamento la encontramos de la siguiente manera. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y vemos nosotros que cuando Jesús se manifestó al pueblo, Él hacía saber: yo he venido del Padre y estuve con el Padre en el principio. Por eso es que la Escritura nos dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos pues que Jesús estaba hablando verdad. Pero cuando estas verdades llegaban al pueblo o a los sacerdotes en aquel tiempo, a los judíos en aquel tiempo, las rechazaban, lo ignoraban, lo vituperaban por decir estas verdades. Sin embargo, la profecía prosigue diciendo: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y esto hablaba prácticamente del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo en María. Y dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con la grandeza del nombre de su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y podemos decir este texto, dividirlo en dos partes. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo se presentó como el buen pastor durante su ministerio, y así apacentó al pueblo y dio promesa de que el que en él creyere entrará y saldrá pastos y se gozará por la eternidad juntamente con él. De lo cual en la segunda porción de este texto tiene o tendrá un futuro cumplimiento, y puedo decirles, se llevará a cabo cuando él levante a su iglesia, como miramos en el principio de esta lectura. Proseguimos. El menosprecio de Jesús, no solo por el liderazgo, mas también por el pueblo. A nuestro Señor Jesucristo no solo lo menospreció el liderazgo, sino aún también el pueblo. Nicodemo, Juan 7:50, uno de los principales sacerdotes o principales dentro del pueblo, vino a nuestro Señor Jesucristo creyendo en él. Y cuando lo juzgaban los judíos, él pudo, por así decirlo, intervenir, diciendo de la siguiente manera: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo es aquel, puedo decirles, al cual nuestro Señor Jesucristo le dijo que le era necesario nacer de nuevo, que nos era necesario nacer del agua y del Espíritu, es decir, después de creer, ser bautizados, y después de ser bautizados, vivir
conforme a lo que el Espíritu ha registrado en las Escrituras, guardando los mandamientos del Señor. A este Nicodemo, puedo decirles, entró en defensa de nuestro Señor Jesucristo y dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque a nuestro Señor Jesucristo lo juzgaban por hacer milagros. Y ellos le respondieron, los judíos le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que por la procedencia de nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado. Y no obstante, también entre el pueblo había uno llamado Natanael, que dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y notemos, nuestro Señor Jesucristo es de Nazaret, de Galilea de Nazaret. Así que tanto el sacerdocio como el pueblo menospreciaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nos hace saber esto para que nosotros no le menospreciemos. Pablo nos dice, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Quizás esperaban un Mesías, un Redentor, que naciera de en medio del pueblo de los ricos, de los legisladores de aquel tiempo. No esperaban que viniera de un lugar pobre. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, siendo el Hijo de Dios, se hizo pobre y no escatimó lo que fuera, sino que por amor a nosotros se entregó hasta la muerte, a fin de que tengamos vida en Él, si podemos creer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quiere usted ser participante de esta riqueza que Jesús, puedo decirles, ha comprado con su sacrificio para cada uno de nosotros? Creamos en su palabra. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que esta palabra llegue a su corazón y que el Espíritu de Dios les ayude más en tal conocimiento. Hasta la próxima. Dios les bendiga.